Mi gente escachan polvo, porque en el certo, el calor no solo quema la aire quema la verdad. Esa tarde el sol estaba encima del pueblo como un Dios sin misericordia. El polvo flotaba en el portenis piso que quema verdad, metiéndose en las bocas en los pulmones. En las oraciones. En lugares así, la tierra recuerda las hulas más tiempo del que los hombres recuerdan las promesas. Y todos en ese pueblito aprendieron la misma lección desde temprano, cuando el jefe de policía habla no se cuestiona si baja la mirada y si sobrevive. El cuerpo ya estaba ahí cuando la gente empezó a juntarse, pero no era una multitud de rabia. Era una multitud de miedo. De ese miedo que te obliga a estar cerca para morir, pero lo bastante lejos para poder negarlo. Después, unos decían que el muerto era un problema, otros susurraban que era inocente. La historia oficial más tarde sería perfecta, ordenada, limpia, conveniente. Pero la versión de la cal, compadre, esa era sucia, y las verdades reales siempre son sucias. El jefe de policía camino hacia delante como si fuera dueño del sol, uniforme impecable. Botas pesadas, rostro camado de esa forma que solo el poder se puede permitir. Mira el cuerpo como miran algunos hombres una herramienta rota, algo útil ayer, inútil hoy. Entonces dijo una sola frase. Una frase que se volvió maldición. No la dijo la grito, pero que cada oído se la levara su casa como veneno. Tírenlo en teoría, los y meteorales. Por un segundo, el pueblo olvidó cómo respirar. Una mujer se apretó el pecho como si la hubieran golpeado. Un niño empezó a llorar, pero su padre le tapó la boca al instante porque hasta las lágrimas podían ser peligrosas. Dos oficiales dudaron y luego agarraron el cuerpo como si fuera un saco de basura y lo arrastraron por la tierra hasta unos arbustos llenos de espinas, donde los buitres lloraban en círculos pero sin atreverse a bajar. Y ahí pasó algo extraño. Las aves no quisieron tocarlo. La gente lo notó, siempre notan las señales cuando tienen miedo. Después el jefe se reiría de eso, después el pueblo fingiría que nada ocurrió. Pero a kilómetros de distancia, más allá de la última casa, más allá del último farol alguien escuchó esas palabras como si se las hubieran dicho directo al corazón. Lampião. Y la verdad es esta, en el instante en que esa frase fue gritada, el jefe de policía sin saberlo firmó su propia sentencia de muerte. Si quieres escuchar como un solo insulto convirtió toda una región en un campo de batalla. Comenta tu ciudad aquí abajo, para saber quién todavía leva el espíritu del certo. En aquel pueblo del sertón, la rutina no empezaba con el sol, empezaba con el miedo. Antes de que el mercado abriera, antes de que las mulas cargaran agua, antes incluso de que los gallos terminaran de gritar, la gente ya sabía qué tipo de día iba a ser. Bastaba mirar hacia la comisaría. Si el portón estaba abierto, el delegado quería que todos lo vieran. Si estaba cerrado, era peor, significaba que adentro se estaba decidiendo el destino de alguien. Los comerciantes barrían la acera sin levantar la cabeza, los niños jugaban sin hacer ruido y las mujeres hablaban bajito como si el tuviera oídos. Ali el respeto no era educación, era supervivencia, y la autoridad no se discutía si soportaba. El delegado era el centro del clima, nadie decía su nombre en voz alta cuando estaba cerca. En los papeles era un hombre de orden, un servidor del Estado, un defensor de la ley. En las calles era otra cosa, era el dueño del silencio. Legaba caballo con botas nuevas, cinturón brillante y una mirada que no pedía permiso. Tenía aliados invisibles, el dueño del almacén grande, el patrón de una hacienda cercana, el escribiente que sabía borrar frases. A los pobres les hablaba con desprecio, a los ricos con sonrisas calculadas. Y a todos les repite la misma lección, aunque no la diga, acuimando la fuerza no la razón. La gente aprendió a leer señales. Si el delegado desayunaba temprano en la cantina, si venía redada. Si pasaba por la plaza sin detenerse, alguien iba a desaparecer. Los cocheros cambiaban de ruta, los vaqueros evitaban el camino del cuartel y los ancianos fingían dormir en los bancos. Cada casa tenía su propia lista de cosas prohibidas, no mirar demasiado, no preguntar, no cantar. Lo que firmó hoy, el miedo se volvió costumbre, sentencia el polvo muerto la piel. Y esa costumbre creó una ciudad extraña, donde todos vivían juntos, pero nadie se confiaba de nadie. A media mañana el mercado estaba lleno,
si vendia harina, sal, frijol, cuya de tabaco. El caler sabía desde el suelo y conversa cada sombra en un tesoro. En la fuente, las mujeres lenaban cantaros sin conversar más de lo necesario. Los hombres negociaban en voz baja. Un burro rebuzno y el sonido pareció demasiado alto, como si el pueblo entero se asustara de un ruido inocente. En ese lugar, hasta la vida cotidiana tenía miedo de ser vida. Fue entonces cuando llegaron los soldados del delegado, no venían corriendo, no lo necesitaban. Venían con paso seguro, como quien camina dentro de una propiedad privada. Dos por delante, uno detrás, y el cabo con la mano sobre el arma, por costumbre más que por urgencia, nadie preguntó a quien buscaban. Todos lo supieron por el modo en que los hombres se abrieron, por la manera en que las madres apretaron a sus hijos, por el silencio que quedó de golpe como una manta pesada. El cabo señaló una esquina del mercado donde un hombre compraba pan. Era un hombre joven, curtido por el sol, sin traje elegante, sin aire importante. Tenía las manos calosas, la camisa gastada y una mirada cansada. Algunos lo conocían, otros lo habían visto de lejos. Había rumores alrededor de él, como siempre hay rumores cuando el poder necesita un enemigo. Decían que hablaba mucho, que no se arreglaba, que hacía preguntas donde nadie debía hacerlas. Que de en voz muy bajita, que era hermano de alguien que andaba en los caminos y nola. Temía la policía, esa parte nadie la formaba, solo la dejaban flotando. El cabo no le dio tiempo ni de girar, le tomó el brazo y lo torció con violencia controlada. No hubo sangre, no hubo golpes visibles, pero hubo una humillación precisa, la humillación de ser tratado como cosa. Los otros soldados le arrancaron el saco con el pen, como si el pen fuera sospechoso. El hombre intentó hablar, explicar, preguntar por qué. Una palabra le salió de la boca, tal vez que, o tal vez por qué, no importó. El cabo lo caló con un empujoncito, y la gente miró per otro lado como si hubiera visto una nube pasar. Lo levaron hacia la comisaría, atravesando la plaza. El sonido de las botas sobre la tierra era un tambor de advertencia. Nadie se movió para intervenir, nadie intentó detenerlos. Solo un niño dio un paso, pero su padre lo jaló del hombro confusa. Una anciana murmuró una oración tan baja que ni ella misma pareció oírla. En un pueblo gobernado por el delegado, ayudar era una forma rápida de convertirse en el siguiente. En la comisaría la puerta se cerró, afuera el calor siguió como si nada. El mercado continuó pero distinto, las manos temblaban al pesar la harina, las miradas se chocaban y se apartaban, en pocas horas el rumor ya era ley, si lo levaron. Nadie sabía por qué, esa era la norma. El motivo siempre venía después, construido por quien tenía tinta y poder. La verdad era un lujo que el pueblo ya no podía pagar. Adentro el joven cuidó en un cuarto sin ventana, con la boca seca y el cuerpo adolorido por él. Forcejeo no lo golpearon con espectáculo, no lo necesitaban. El castigo en ese sistema era otro, dejar sin agua, sin sombra, sin tiempo. Las horas se estiraban, cada sonido del pasillo era una amenaza. El escribiente pasaba con papels, y el joven oía su pluma como si fuera un cuchillo. Cuando pidió agua, le respondieron con risa. Cuando pidió hablar con alguien, le respondieron con silencio. La crueldad no siempre grita, a veces solo espera. Por la tarde lo sacaron al patio, para humillación lo viera el pueblo, el delegado sabía hacer teatro. Quería un mensaje claro, en la plaza ya había gente reunida, como si el miedo los hubiera citado. Nadie decía vengo a morir, pero todos estaban allí con la misma expresión, no quiero estar. Aquí pero debo estar. El delegado apareció con su uniforme limpio, como si el día no lo tocara. Detrás venían los soldados y el joven, atado, deshidratado, con la mirada fija en la tierra. El delegado no habló de cargos ni de pruebas, no necesitaba, con una mano levantó el silencio. Con la otra señaló al hombre como si señalara una plaga. Dijo que el pueblo que carta, que la ley era fuerte, que los rebeldes terminaban igual. Cada frase parecía escrita, pero que alguien la repitiera más tarde. Y cuando el joven levantó la cabeza, intentando encontrar un rostro humano en la multitud, solo. Misma sí. Entonces el delegado pronunció la orden. La misma que después se volvería maldición. La gritó para que no hubiera dudas, para que quedara clavada en la memoria del lugar. Su voz cortó el como un látigo, TÍRENLO A LOS ARBUSTOS.
Un me mullo recorrió la plaza, no era indignación abierta, era horror contenido. Una mujer se levó la mano e la boca, un vendedor dijo que una bolsa de sal, un muchacho tembló. Dos soldados se murieron, dudaron un segundo y luego obedecieron, porque el miedo también manda. El delegado sonrió como quien gana una apuesta. Y el pueblo compadre entendió en ese instante que la vida valía menos que el polvo. La noticia no viajó por telegrama ni por periódico. En el sertón, las verdades peligrosas no se escriben, se deslizan. Soltan de boca en boca como chispas que buscan paja seca. Y aquella orden, la del delegado, se convirtió en un secreto ruidoso. Nadie quería repetirla completa, pero todos la entendían, bastaba decir, lo mando al matador. Esa frase, corta y sucia, empezó a circular con la misma velocidad con la que el polvo se meten. Las cosas sin pedir permiso. Esa noche el pueblo parecía igual, pero no lo era. En las cocinas se apagaban las lámparas antes de tiempo. Los hombres regresaban temprano, sin detenerse a conversar. Las mujeres guardaban el agua, como si el miedo también tuviera sed. Las puertas se aseguraban con trancas dobles. Y en cada esquina detrás de cada ventana nace la misma pregunta, y a porque el delegado no solo había humillado a un hombre, había humillado una sangre. Y en ese mundo, la sangre no olvida. Los primeros en mover la noticia fueron los que siempre viven entre el miedo y la necesidad. Los caiteros, gente de campo, comerciantes pequeños, arrieros, dueños de bodegas escondidas. No eran vendidos por orgullo, sino por sobrevivencia. Sabían dónde había agua cuando no llovía, que caminos se volvían trampas, que hacienda pagaba por silencio, algunos ayudaban a los fuera de la ley con comida, sal, pólvora y una manta. Otros lo hacían porque no había opción, el sertón castiga al que se niega a ambos lados. Y también estaban los aleros, ojos jóvenes, rápidos, casi invisibles. Niños que corrían más que un caballo cansado. Hombres flacos que subían cerros como si el viento les empujara la espalda. Ellos veían antes que nadie, escuchaban antes que todos y aprendían a no ser vistos. La información comenzó como un susurro en una cantina, dicen que el delegado no dijo nada. Entero, un minuto después era un mullo en el patio de una casa, lo trataron como basura. Al amenazar se volvió advertencia en el camino, no repitas el nombre que el tree. Problemas, cuando el sol volvió a subir, la historia ya estaba cruzando ranchos, estaciones, corrales. Algunos añadían detalles que nadie había visto, otros restaban partes por temer. Había versiones oficiales inventadas por la comisaría, era un delincuente. Y había la versión de cal, la que dual porque se siente real, era un hombre y lo erjaron. Como si nada. Los caiteros no hablaban por valencia. Hablaban porque necesitaban preparar el terreno. Si Lampião se enterraba, el sertón entero se movería. Y Lampião tenía oídos en lugares donde el delegado no imaginaba. Una mujer que vendía café en una parada, un vaquero que arreglaba herjeras. Un rizador que viajaba de finca en finca, y una partera que escuchaba confesiones en susurros. Todos tenían algo en común, sabían que el poder mente pero el miedo no. Por eso cuando la orden ligó a sus labios, la pasaron adelante como quien pasa una cachila, con cuidado, con urgencia, con culpa. 20 leguas del pueblo, en un lugar donde el monte se cerraba como perd un alero. Encontró a un caitero viejo. Le habló sin mirarlo directamente como si el mensaje fuera venenoso. Lo del hermano fue peor de lo que cuentan, el caitero no preguntó como lo sabía. Las rutas del sertón son más confiables que cualquier papel. Solo asintió y entregó dos cosas, una botella de agua y una frase, díselo a él hoy mismo. Esa era la manera de pronunciar un nombre sin decirlo. Al que la tarde la noticia alcanzó un punto de reunión escondido, un claro pequeño donde los hombres de Lampião descansaban sin hacer humo alto. Ali el viento traía olor a curo, a sudor, a tabaco humido. Cuentos caballos viejos, rifles apiados contra troncos y ojos vigilando la línea del horizonte. Nadie hablaba de más. En aquel grupo cada palabra tenía peso, porque una palabra mal usada podía abrir una tumba. Lampião estaba sentado sobre una piedra, la espalda recta, el sombrero echando sombra sobre la mirada. No era el tipo de jefe que gritaba para ser obedecido. Su autoridad no venía de volumen, sino de control, tenía un silencio que ordenaba. Cerca de él un hombre limpiaba un arma sin prisa, otro revisaba la comida, nadie reía fuerte.
No era un campamento alegre, era un campamento conscient. El sertón no permite distracciones largas. Digo el mensajero, un caitero joven, rostro endurecido por el polvo, manos temblorosas no por cansancio, sino por miedo a la frase que debía entregar. Si acerco despacio, quitándose el sombrero como señal de respeto, Lampião no preguntó de inmediato. Lo observo, midió su respiración, el sudor en la frente, la forma en que tragaba saliva. Lampião sabía leer a las personas como otros leen mapas. El caitero habló sin adornos. Dijo el pueblo, dijo la comisaría, dijo el patio, y finalmente repitió el grito del delegado. No lo gritó él, lo dijo en voz baja como quintim que el lo castig, tírenlo entre los matorrales, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier balazo. Ninguno de los hombres se movió, hasta los caballos parecieron tensarse. Lampião Botella la desheló lentamente, sus ojos no brillaron con lágrimas. No mostró rabia escandalosa. Lo que apareció fue peor, una frialdad exacta, una ira quieta, un enojo que no busca descarga. Sino calcula, respiró una sola vez profunda, luego se puso de paisina puro. Ese gesto, compadre, fue la señal de que algo había cambiado. Cuando un hombre como de se levantarse, el sertón entero tembló aunque no lo cazaban. ¿Quién lo vaya? Preguntó, su voz no temblaba, no era un lamento, era una investigación. El caitero dijo nombres pocos porque muchos calan, Lampião escuchó todo sin interrumpir. Luego preguntó por el delegado, como estaba con quien se movía cuántos hombres levaba que rutas prefería. Preguntó también por el pueblo, quién está asustado, quién está cansado, quién tiene hambre. Porque Lampião entendía algo que el delegado ignoraba, el miedo gobierna pero el cansancio. De roca, esa noche no hubo discursos, Lampião no dijo venganza, dijo tiempo. Dijo paciencia, dijo, vamos a entrar como sombra. Ordino que nadie celebrara, que nadie bebiera, que nadie disparara por impulso. La disciplina era su arma más afilada. El delegado cuya ruido murmuró, y nosotros le demos silencio, sus hombres asintieron. Ali obedecer no era su misión, era estrategia. El plan comenzó con pequeñas piezas. Un alero debía acercarse al pueblo como pastor perdido. Otro se haría pasar por el río buscando sal. Un tercero vigilaría la comisaría desde el cerro, contando entradas, salidas, horarios. Lampião envió mensajes a caiteros de confianza, no piden pelea, no compren pólvora en cantidad. No llamen la atención. Debían dejar que el delegado creyera que todo quedaría enterrado como él quería. La mayor trampa, decía Lampião, es la que el enemigo no siente. También ordenó algo extraño, que nadie mencionara el nombre del hermano en voz alta. No por olvido, sino por respeto. En la boca del pueblo lo ensucian, dijo, en la boca de nosotros se honra. Ese de tal partió la noche en dos, no era solo guerra, era código. Lampião estaba construyendo un mensaje más grande que una bala, estaba enseñando que la dignidad, una vez pisotada, se cobra con inteligencia. Al amanecer, el campamento se movió sin dejar huellas claras. Se apagaron las fogatas con tierra, se cubrieron rastros con ramas. Cada hombre tomó su lugar como pieza de ajedrez, nadie corrió, nadie cantó. Solo caminaron, silenciosos, hacia el destino. En el sertón, cuando el rumor se transforma en plan, ya no se detían. Y el delegado, sin saberlo, ya estaba bajo vigilancia. El lugar elegido no aparecía en mapas oficiales. Era un corredor natural entre dos cerros bajos, una garganta de piedra y polvo donde el viento se aceleraba y los caballos perdían ritmo. Los viejos lo conocían como paso traicionero, estrecho, sinuoso, con matorrales duros que rasgan. La piel y sombras que engañan la distancia. Ali el sol entraba tarde y salía temprano, y cualquier ruido viajaba distinto, multiplicado. Lampião lo había cruzado antes, observando sin dejar rastro, midiendo cada curva, cada elevación. No buscaba un campo de batalla, buscaba un lugar donde la urgencia se volviera peso. Desde el amanecer, los hombres se movieron con precisión, ninguno ocupó el centro del paso. Se colocaron arriba, abajo, detrás de rocas, dentro de espinos. No cavaron fosas ni levantaron muros, el sertón ya había hecho el trabajo. Un alero subió al punto más alto, donde podía ver el camino largo como una herida abierta. Otro cuidó más atrás, contando segundos, escuchando cascos, distinguiendo polvo de ganado y polvo de marcha. La trampa no necesitaba violencia, necesitaba paciencia. El delegado salió del pueblo con seguridad titral.
Levaba escolta corda, sufficient para intimidar, insufficient para resistir. Montaba su caballo favorito, bien alimentado, con montura limpia, como si fuera una visitada. Cortija en su cabeza la región le pertenecía, había dado órdenes peores y nada había pasado. El miedo creía siempre gana. Mientras avanzaba, hablaba fuerte, hasha quists, prometia castigos futuros. La soberbia le inflaba el pecho. Para él, el sertón era un escenario donde solo actuaba un protagonista. Al entrar en el corredor, el air cambió, el sonido de los cascos se volvió hueco. El sol se ocultó un poco, y el camino pareció estrecharse. El delegado no lo notó o fingió no notarlo, dio la orden de seguir sin reducir el paso. Un soldado miró los materiales con inquietud, otro ajustó el arma por costumbre. Nadie veía a los hombres ocultos, nadie escuchó la señal porque no hubo señal. La trampa era el silencio. Cuando estuvieron en el punto exacto, un caballo se asustó. No por un disparo, no por un grito, sino por una sombra que se movió donde no debía. El animal freno, torció el culo, rompió la formación, ese segundo bastó. De ambos lados aparecieron figuras armadas, no corriendo, no disparando, solo presentes cerrando. Salidas, Lampião dio un paso adelante desde la roca central. Su voz fue firme, medida, imposible de ignorar. Bejis del caballo. El delegado se rió primero, creyó que era un engaño menor, una provocación sin respaldo. Levantó la barbilla y respondió con desprecio, recordando títulos, recordando autoridad. Recordando leyes que ali no tenían eco, Lampião no replicó con insultos. Repitió la frase más lenta, los hombres detrás ajustaron posiciones. No apuntaron a la cabeza, apuntaron a las manos. El mensaje era claro, nadie iba a morir ali, pero nadie iba a escapar. La escolta dudó. No hubo balas, no hubo sangre, hubo calculo, Lampião habló otra vez esta vez al grupo. Dijo que podían si de jaban las armas, uno de ellos obedeció, otro tardó. El delegado entendió tarde que el control se había movido, miró alrededor buscando apoyo. Encontró piedra, espino, se lo estrecho. Descendió del caballo con rigidez, cuidando su dignidad como quien cuida un traje caro en un sitio. Sucio. Esto es un error, dijo buscando firmeza. Lampião se acercó lo suficiente para que el viento levara las palabras justas, no gritó. No celebro, recuerdo una orden, una sola pronunciada en una plaza, no la imito, la mencionó. El delegado palició apenas un gesto mínimo traicionero, intentó negociar, prometer amenazar. Cada frase caía sin efecto, en el corredor las palabras perdían fuerza. Ataron sus manos sin humilarlo en exceso, le quitaron el arma, el cinturón, los símbolos. No le taparon los ojos, querían que viera, el camino de regreso fue lento, deliberado. Nadie lo golpeó, nadie lo insultó, ese cuidado era parte del castigo. A cada paso el delegado pensaba que no había salida, que alguien intervendría, que el sistema lo rescataría, el sertón indiferente seguía respirando. Y ali lega ese instante engañoso, ese momento donde uno cree me salvé, pero en el sertón. Ti por deja reciben perdón. Si alguna vez una falta de respeto te sacudió por dentro, deja un red en los comentarios. No lo encadenaron como animal, porque Lampião sabía que el castigo más profundo no siempre necesita hierro. Lo levaron a un rancho abandonado, escondido tras una línea de cactus y piedras donde el viento golpeaba las birds como si quisiera entrar a escuchar. Ali el delegado encontró algo peor que golpes, encontró reglas nuevas. En su mundo él las escribía, en ese lugar él debía obedecerlas. La primera noche fue silenciosa, no hubo gritos, no hubo celebración, no hubo fogata grande. Los hombres de Lampião se turnaban con disciplina, como si custodiar al delegado fuera un trabajo serio, no una diversión, hizo lo desconcerto, esperaba insultos, golpes, amenazas. Pero lo que recibió fue control. Le dieron un rincón limpio, una manta espera, un plato de comida simple. Y sobre todo, le negaron algo que él había usado muchas veces como herramienta, el agua. No era sed de muerte, era sed de tiempo, cada hora sin agua era una lección lenta. El delegado pidió un sorbo con autoridad, nadie respondió. Luego lo pidió con orgullo, como si todavía tuviera rango. Uno de los guardias se acercó, miró su cara y se sintió sin hablar. El su cara saliva y sintió la lengua fu. Esa sensación, compadre, era familiar para muchos prisioneros del sertón. Solo que estaba en la boca del hombre que mandaba.
Durante el día, lo sacaban al patio a la sombra mínima de una pared. La quebra lavarse con un trapo humilde y pinas nada más. La intención no era matarlo, sino la su lavarse. Escuchaba se presentaba solo en ciertos momentos, breve, frío, sin titularidad. Observaba al delegado como quien estudia un documento importante, preguntaba poco, escuchaba mucho. El delegado intentó insultarlo al principio, llamarlo bandido, llamarlo cobarde por no disparar. Lampião no reaccionó. Solo lo miró y esa mirada era peor que un puño, era una mirada que decía, ya te roman six por dentro. A los 2 días el delegado cambió el tono, intentó negociar. Prometió arreglos, dinero, protección. Dijo nombres de hombres influentes, habló de cargos de decretos, Lampião no se movió. Respondió con una frase corta, usted ya negoció en la plaza, hizo le quitó el air. El delegado quiso fingir que no entendía. Lampião añadió, cuando se manda una humiliación no se sabe quién la recoge, y se fue. Ese mismo atardecer comenzó el debate entre los hombres. No era un grupo de monstruos, eran hombres con heridas. Algunos habían perdido hermanos enredados, otros habían visto cosas quemadas, otros habían sido un calor para limpio. La captura del delegado les pareció un milagro raro, una oportunidad que no violv. Pero la pregunta era sencilla y pesada, que si hace con un hombre que se cree intocable. Uno de los más jóvenes quería venganza rápida. No pedía sangre con delegado, pero un sorbo final autoridad. Si lo soltamos, dijo, volverá con más soldados, nos cazará como perros. Otro más viejo con ojos cansados respondió sin gritar, si lo matamos será mártir del Estado. Vendrán con furia y lo pagará el pueblo, esa palabra pueblo se quedó flotando. Ali la guerra no solo era entre hombres armados, también era sobre las espaldas de gente que apenas daya agua para vivir. Un tercero que había sido campesino habló con rabia contenida. Recordó como el delegado quitaba el agua a familias enteras cuando alguien no obedecía. Recordó pozos celados, cantaros rotos, niños llorando con la boca seca. Que pruebe lo mismo, dijo, que aprenda, nadie lo contradijo de inmediato. Porque esa idea sonaba justa en el lenguaje del sertón, espillo por espillo. Pero Lampião no estaba ali para satisfacer impulsos, él pensaba en símbolos. Sabía que la ley del Estado se alimenta de historias, igual que los bandos se alimentan de miedo. Y el delegado era una historia poderosa. Un hombre si no se castiga solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Por eso cuando finalmente se sentó con sus hombres lo hizo con calma, los escuchó uno a uno. No interrumpió, no aplaudió, dijo que la rabia hablara, que el dolor se mostrara. Y cuando todos terminaron, dijo algo que cambió la discusión. Esto no es solo por nosotros, afirmó, es por el código, nadie preguntó cuál ellos sabían. El código invisible de la región, dignidad, respeto, límites. El delegado había roto ese código cuando gritó la orden en público, finalmente trató un cuerpo como basura. Lampião no quería ser igual, pero sí quería que el delegado sintiera el peso del acto. No lo toquen con sangre, ordinó, que lo toque la vergüenza. Esa noche el delegado escuchó voces a distancia, no distinguía palabras completas, solo tonos. Sencha que discusión su destino como si fuera objeto, hizo lo desesperaba. En su cabeza seguía siendo autoridad, en aquel rancho era prisionero, intentó dormir y no pudo. La sed no era lo peor era el pensamiento. Empezó a imaginar su cara en los rumores, su nombre convertido en quist, su poder evaporándose. Su mente acostumbrada a mandar, ahora solo podía esperar. Al tercer día Lampião ordenó que le dieran agua pero poca, un sorbo nada más. El delegado lo tomó con una urgencia humillante, luego levantó la mirada buscando compasión. No la encontró, Lampião se inclinó y le habló sin rabia, como quien dicta una sentencia sin firma. Usted sabe que duele, dijo, porque usted lo hizo doler. El delegado intentó responder, pero su voz salió rota seca. En ese instante comprendió la forma del castigo, no era muerte, era conciencia. Los hombres volvieron a discutir, algunos insistían en terminarlo. Otros pedían enviarlo de regreso como mensaje. Lampião mantuvo la línea, nada de espectáculo sangriento. El miedo serve más que la sangre, recordó, y el pueblo ya ha visto demasiada. Esa frase cerró bocas porque era cierta. Cada disparo deja huérfanos, cada venganza habrá otra deuda.
Al final, lo que si construyó fue un castigo psicológico, diseñado para quel delegado. Caminara con su propia sombra pegada. Lo alimentarian lo justo, lo hidratarian lo mínimo, lo mantendrían vivo. Pero cada paso suyo estaría rodado de una verdad, que su poder no era eterno en su voz podia. Regresar como cachillo, en el sertán la crueldad no siempre se paga con plomo. A veces muad paga con el vacío que uno sembró. Y ese veces, compadre, muad lento pero muad sí. Lampião no quería un cadáver. Quería un mensaje que respirara. En el sertán, un cuerpo puede enterarse rápido, pero una vergüenza camina sola durante años. Por eso, cuando el debate terminó y la decisión se asentó como piedra, la orden fue clara. El delegado regresaría vivo. No por misericordia, sino para que cada paso suyo fuera prueba de que el poder también puede. Erdelar sin que nadie desper un solo tiro. La planificación del mensaje fue tan fría como el amanecer en tierra seca. Lampião reunió a los suyos y habló sin título. El objetivo no era humilar por placer, sino quebrar la narrativa del Estado. El delegado había construido una imagen, invencible, intocable, dueño de la plaza y de la palabra. Lampião quería romper esa imagen delante de todos, sin derramar sangre para que el miedo cambiar. De dueño por una noche, y en esa región una sola noche puede volverse leyenda. La marca no sería una herida abierta. Sería algo que el delegado no pudiera ocultar bajo uniforme ni bajo discursos. Algunos propusieron rapar la cabeza, otros escribir una frase en la espalda, otros colgarla. Cartel Lampião escuchó, descartó lo excesivo, eligió lo exacto. Lo que buscaba era una señal que hablara sin gritar, el mismo sistema que degradó a un muerto. Ahora devolver al vivo con el peso de esa degradación, que sí visible, dijo. Y que dula en la memoria. Cuando el delegado o que lo enviarían de vuelta, creyó por un instante que estaba salvado. Pensó que te devolvería su lugar, que los soldados lo recibirían, que el pueblo olvidaría. Pero el detalle final lo congeló, regresaría escoltado por hombres de Lampião hasta las puertas del pueblo y con una marca pública que nadie pudiera negar. Esa idea lo golpeó más que el hambre. En su mente el poder era control del relato, si el relato se rompía él quedaba desnudo. Antes de partir, Lampião pidió algo que no era habitual, que lo trajeran limpio. Le dieron agua suficiente para lavarse un poco de comida y una camisa menos rota. No era un favor, era parte del mensaje, un delegado sucio podía ser víctima. Un delegado presentable, marcado y vivo seria misericordia vergüenza sino. Lampião quería que el pueblo viera claridad, no confusión. Que nadie diga que estaba loco, señaló, que sepan que lo entendió. La caravana salió al alba, iban pocos los necesarios, nada de disparos al aire, nada de gritos. Solo cascos, polvo y un silencio que parecía empujar. El delegado montaba con rigidez, intentando sostener lo que quedaba de su dignidad. Maraba el camino con el miedo escondido detrás de los ojos. Cada monte, cada curva le recordaba que el sertán no tiene perds, cualquiera puede estar. Marando, y en esos kilómetros, por primera vez, el delegado sintió lo que sienten los demás cuando él. Estado de side impotencia. Mientras tanto, en la ciudad, el rumor crecía como fuego bajo paja. Los caiteros ya habían movido palabras, los aleros ya habían dejado señales. En cantinas y patios se decía lo mismo con distintas bocas, vin de regreso. Nadie sabía si venía muerto, si venía loco, si venía libre, esa incertidumbre enfermaba al pueblo. Porque el delegado era una sombra constante, si desaparecía venía castigo, si regresaba venía castigo también, la gente no sabía qué temer y cuando no se sabe si tem todo. Los comerciantes cerraron más temprano. Los dueños de haciendas enviaron mensajeros a la comisaría. El escribiente se cuidó revisando papeles nervioso, buscando formas de cubrir lo que no se pudo cubrir. Los soldados del cuartel caminaban de un lado a otro, preparando armas sin órdenes claras. Nadie quería ser el primero en reconocer que el delegado había sido capturado. Admitirlo era admitir que el Estado podía sangrar prestigio. El padre del pueblo, un sacerdote viejo, escuchó el rumor en el confesionario. No le dieron nombres, no hace falta, solo le hablaron de miedo y culpa. El sacerdote salió al patio de la iglesia y miró el cielo blanco del mediodía. Sabía que algo gran venía. No por creer en señales mágicas, sino porque conoce el corazón humano, cuando la humiliación
Si vuelve pública, el odio si vuelve contagioso, y la moral si vuelve peso. Si el pueblo celebraba la vergüenza del delegado, el Estado respondería con furia. Si el pueblo lo defendía, quedaría manchado, no había salida limpia. Al caer la tarde, la plaza empezó a llenar sin que nadie lo ordenara. Las familias llegaban con excusas, comprar algo, visitar a un pariente tomar air. Pero todos estaban allí por lo mismo. Si paraban en grupos pequeños, mirando hacia el camino principal. Hablaban bajito, como si la tierra pudiera delatar. Los niños eran callados sin explicación. Las mujeres apretaban rosarios. Los hombres fingían indiferencia, pero sus manos se movían nerviosas. Y entonces aparecieron. Primero fue el polvo en la distancia, luego el sonido repetido de cascos, después las siluetas. Los hombres de Lampião iban firmes sin alboroto, como si solo estuvieran atravesando un territorio que conocen. En medio venía el delegado, vivo, y eso ya era una noticia. Pero no era la única. La marca se vaya cuando entró a la plaza, no era sangrienta. Era peor, era vergonzosa. El delegado, el mismo que mandaba con gritos, ahora cargaba un símbolo que lo convertía en advertencia. La gente no sabía cómo reaccionar, no se escuchó festejo, no hubo risas. Lo que hubo fue un silencio de piedra, un silencio que decía, lo impensable pasó. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron mirando fijo sin respirar. El sacerdote dio un paso adelante pero se detuvo. Comprendió el peso moral del momento, esa escena era una sentencia para todos. El delegado intentó hablar, quasi recuperando con palabras, pero su voz no salió fuerte. El pueblo había visto lo que nunca veía, al dueño del miedo derrotado sin balas. Esa imagen se clavó en las caras como espina, los hombres de Lampião no se quedaron. Jeran sus caballos se fueron como habían venido, sin espectáculo. Dejar al delegado ali marcado era el final del mensaje, el resto lo haría el rumor. Esa noche en cada casa se habló en susurros, algunos sintieron alivio, otros sintieron terror. Porque si Lampião podía tocar al delegado, podía tocar a cualquiera. Y el Estado, herido en orgullo, podía castigar al pueblo entero. Era como sostener una piedra caliente entre las manos, nadie quería soltarla, nadie podía sostenerla. Is kahani ka dard surf badley ka nahe is it kahai. Agar upchat ho main ac or true legend style, kahani anisi tersanata rahan, baz. Subscribe follow car lo, doc certo kaya was band na ho. El delegado volvió al pueblo con vida, pero no regresó con poder. Camino por la plaza como quien camina dentro de un sueño ajeno, sintiendo cada mirada como aguja. La marca que traía no necesitaba explicación, era un idioma cumplido. Y en el sertón, los símbolos pesan más que las palabras. Aquel hombre que antes hacía temblar a la gente con solo pasar, ahora provocaba un silencio. Distinto no era obediencia, era rechazo, nadie quería acercarse a un derrotado. Nadie quería contaminarse con la vergüenza. Los primeros días intentó actuar normal. Se encerró en la comisaría, dio órdenes, revisó registros, llamó a sus hombres. Pero ya no era lo mismo, sus soldados respondían aunque con una cautela extraña. Había temor en sus ojos, no solo por Lampião, sino por la idea peligrosa de que la autoridad puede. Que algunos subordinados empezaron a evitar reuniones a solas con él. Otros fingían no escuchar cuando gritaba, el escribiente comenzó a hablar menos a murmurar más. La cadena del mando seguía en pie, pero por dentro estaba oxidada. Por las noches el delegado no dormía bien, al principio culpó al calor, luego a la comida. Luego a la mala suerte, pero la verdad era más simple, estaba atrapado en su propia cabeza. Cada vez que cerraba los ojos veía el corredor del cerrote, esa garganta de piedra don su mundo. Si partió otra través la voz fría de Lampião, sin insulto, sin grito, solo certeza. Y como una espina que no se puede sacar, volvió la imagen del cuerpo tirado en el polvo. No la veía como un delito, la veía como un error estratégico. Ese era su tipo de culpa, no moral sino de control perdido. Y esa culpa, cuando se mezcla con miedo, se convierte en fiebre. La fiebre ligó una tarde, sin aviso, comenzó con escalofríos, luego con sudor. El delegado intentó ocultarlo, pero el cuerpo no respeta rangos, temblaba mientras formaba papels. Su camisa se pegaba a la espalda, el médico del pueblo fue llamado a la comisaría con urgencia. Entró por la puerta trasera, como si la enfermedad fuera un secreto humillante. Revisó al delegado y habló de malaria, de agotamiento, de nervios.
No dijo la palabra que todos pensaban, pánico. Porque en ese lugar, admitir miedo era casi peor que admitir crimen. El delegado empezó a desconfiar de todo, dijo de comer lo que no preparaba él mismo. Mandó a su mujer a probar la sopa antes. Cambió de dormitorio, luego volvió al interior, luego durmió sentado con un arma cerca. Cualquier ruido lo ponía alerta, un golpe de viento en una ventana le percha un paso. Un perro ladrando, lejos le sonaba a señal. Un caballo resoplando en la cal lo hasha solta de la silla. Y a medida que el cuerpo ardía, la mente se llenaba de sombras. Los vecinos notaron el cambio. El delegado se le hundieron los ojos, se le afinó la cara. Sus manos, antes firmes, se volvieron rápidas inquietas. Caminaba por el cuartel como si persiguiera algo invisible. Hablaba con rabia sus hombres por detalles mínimos, un botón mal abrochado y una silla furida. Luego, esa irritación era mascara. Por dentro, él sabía una cosa que nunca había sabido, no estaba seguro. Y entonces comenzaron los ruidos, no eran gritos ni disparos ni pasos claros. Eran sonidos pequeños, ambiguos, como si la casa misma tuviera memoria. Por la madrugada, el delegado escuchaba un libros en el corredor. Abría la puerta y no había nadie. Atronachó un golpe corto en el techo, como una piedra pequeña lanzada desde la oscuridad. Mandó a revisar el patio, nadie encontró nada. Los soldados se miraban entre ellos con la incomodidad de quien no quiere hablar de superstitions, pero tampoco puede ignorarlas. En la tercera semana, un guardia juró haber visto una figura junto a la ventana de la oficina del delegado, dijo que era alta, quieta, negra contra la luz de la luna. Cuando quiso acercarse desapareció, nadie se rió, las burlas se habían ido del pueblo. En el sertón, compadre, cuando el miedo se instala, la gente viuva religiosa sin planearlo. Las mujeres comenzaron a colgar amuletos, algunos hombres dijeron sal en las entradas. Se rezaba más. Y aunque nadie lo confesara, muchos creían que el delegado había despertado algo no necesariamente un fantasma real, sino un castigo que camina entre la culpa y el rumor. El sacerdote intentó visitarlo, no por amistad sino por responsabilidad. Lo encontró encerrado, sudando con la mirada fija en un punto. El delegado no quiso confesarse. No pidió perdón, solo preguntó con voz quebrada si Dios castiga a los que mandan. El sacerdote respondió con cuidado, hablando de justicia y arrepentimiento. Pero el delegado no escuchaba sermones, escuchaba amenazas. Cuando el cura se retiró, sintió el peso de una ciudad enferma. No era solo el delegado. Era el ambiente, era un miedo colectivo como humo metiéndose en todos. La comunidad comenzó a distanciarse, los comerciantes ya no lo saludaban con entusiasmo. Los ricos que antes lo invitaban a comer ahora enviaban mensajes cortos. Las familias evitaban cruzarse con él, se volvió una presencia tóxica. Nadie quería que Lampião creyera que eran aliados del delegado. Nadie quería que el Estado creyera que eran traidores. Así que eligieron lo único posible, desaparecer socialmente. El delegado, acostumbrado a ser centro, se veía rodeado por una soledad gigantesca. La estigmatización fue lenta, silenciosa, efectiva. En el mercado, cuando él entraba, las conversaciones se cortaban. En la cantina, la música bajaba. En la iglesia, los bancos se alejaban, no era valencia, era instinto. Cuando un hombre pierde su orden intocable, los demás corren para no caer con él. El malo pudiera bajo en advertencia ambulante. La fiebre empeoró, algunas noches de la roba. Hablaba solo, como si discutiera con alguien en la oscuridad. Los soldados escuchaban desde afuera. En una madrugada, gritó una frase sin sentido y luego loro, un lento breve avergonzado que intentó ocultar al amenazar con gritos de mando, nadie lo tomó en serio. El respeto que había construido con terror se estaba desmoronando como adobe bajo lluvia. Una noche el delegado veía de nuevo la sombra en la ventana, esta vez estaba seguro. Se levantó con el arma, abrió la puerta y apuntó al patio vacío, su respiración se rompía. El viento movía las hojas, nada más. Pero el disparo igual, hacia la nada como si pudiera matar el miedo, el ruido despertó al pueblo. Las luces se encendieron, nadie salió, nadie quiso preguntar. Al día siguiente, el delegado fingió que fue un ladrón, nadie le creyó. Ese disparo no mató a nadie, pero mató lo que quedaba de su autoridad. En sus últimos días el delegado ya no hablaba de ley, hablaba de traición.
Sospechaba de sus hombres, cambio turnos, castigo inocentes, busco informants. El miedo lo volvió injusto de manera torpe, y mientras tanto, Lampião no necesitaba hacer nada. El mensaje trabajaba solo. El delegado se estaba castigando con su propia mente, con la fiebre, con la paranoia, con el aislamiento. En el sertón, hay muertes que empiezan mucho antes del entierro. Y aquella, compadre, fue una de ellas. Murió sin ceremonia, como si el cuerpo fuera un trámite más en un pueblo acostumbrado. Tras el escándalo, no hubo campanas, no hubo comitiva, no hubo discursos en la plaza. La fiebre lo había ido apagando por dentro, y cuando al fin dejó de respirar, la casa quedó en silencio, un silencio limpio, casi frío, como si hasta el aire quisiera olvidar su nombre. El médico firmó un papel breve, el escribiente lo archivó sin mirar. Dos soldados permanecieron de pie, incómodos, sin saber si correspondía un saludo o esconder las manos. La noticia se extendió temprano, pero no con la velocidad de un rumor alegre, avanzó como lo hacen las cosas que pesan, pegadas al suelo o arrastrando sombra. En el mercado, los vendedores siguieron pesando harina y sal, aunque la balanza temblara apenas. Nadie dijo pobre hombre, nadie dijo si lo merecía. La frase que apareció fue más seca, más final, se terminó. Y esa expresión sencilla pareció ser una puerta que llevaba semanas abierta. El entierro fue rápido, el sacerdote aceptó acudir, aunque sin pompa ni procesión. No deseaba provocar al Estado, ni tentar a los hombres de Lampião, ni abrir una discusión pública. Sobre justicia, en el sertón, la prudencia también funciona como plegaria. Al mediodía bajó un sol implacable, cargaron el atod en una carreta vieja, la madera crujía. La rueda soltaba sobre piedras, nadie acompañó más allá de lo imprescindible. Unos pocos por obligación, otros por curiosidad muda, la mayoría eligió distancia. En el cementerio, la tierra estaba dura, reseca, como si el suelo mismo negara consuelo. Cavaron con prisa, sin detenerse a limpiar raíces. El delegado no tuvo tiempo para arrepentimientos finales, ni para confusión completa, ni para despedida digna, lo bajaron. El cura dijo oraciones breves, cuidando que las palabras no sonaran a defensa ni a condena. Los soldados miraron el horizonte como si aguardaran algo, no ligó nada. Solo el viento, empujando polvo sobre la fosa, como una mano apurando el olvido. Cuando la última palabra cayó, el pueblo respiró aunque sin alivio pleno. Era como si el aire se hubiera vuelto más liviano y, al mismo tiempo, más incierto. Porque el delegado muerto no borraba lo ocurrido, solo cambiaba el tipo de temor. Ahora nadie sabía que vendría después, otro jefe más duro, una redada para lavar la vergüenza. Estaba un silencio largo donde todo quedaría suspendido. Esa tarde las casas cerraron temprano, la cantina bajó la voz. Los niños dejaron de jugar en la calle al caer el sol. El sacerdote permaneció solo en la iglesia, sentado, escuchando el crujido del techo pensando en cuántas veces había visto a la violencia disfrazarse de ley. No se atrevía a llamar castigo a lo ocurrido, porque eso permitiría que la moral se volviera armas. Tampoco podía llamarlo accidente, porque aquella muerte había comenzado con humiliación pública. En su pecho, la duda pesaba como piedra mallada. Pasaron 2 días y el pueblo intentó volver a la rutina, los papels siguieron circulando. El cuartel cambió guardias. Un nuevo mando ligó con promesas, con frases aprendidas, con sonrisa tensa, dijo que habría orden. Dijo que habría paz, nadie aplaudió. En el sertón las promesas se observan como serpientes, de lejos sin confianza. Fue entonces cuando apareció el desconocido. Ligó a la mensa, caminando por el camino principal con una mochila pequeña y un sombrero gastado. No parecía soldado, no parecía bandido, su ropa era sencilla aunque limpia. Traía una cama extraña, como si el calor no lo tocara. Se detuvo frente a la cantina, pidió agua, bebió despacio y miró alrededor sin prisa. 2 hombres lo observaron desde la sombra, una mujer al verlo bajó la mirada de inmediato. El desconocido no preguntó por el delegado. Preguntó por un nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, el hermano. El silencio volvió a instalarse, ese silencio de cochilo que corta conversaciones. El cantinero fingió no escuchar, un anciano carspeo. El sacerdote, avisado por un niño, salió a mirar desde la puerta de la iglesia. El desconocido levantó la vista y, sin acercarse demasiado, habló con respeto.
Dijo que vinha por lo que cuido tarado, no dijo venganza, no dijo justicia, dijo dignidad. Esa palabra, rara en bocas ajenas, hizo temblar a varios. Esa noche, sin anunciarlo, el desconocido se reunió con dos caiteros en una casa apartada. Nadie vaya armas, nadie oyó planes. Solo se supo, al día siguiente, que un grupo pequeño partió hacia los materiales donde la orden. Infam se había cumplido, fueron en silencio con palas, con tela, con una lámpara cubierta. No buscaban pelea, buscaban restos, hulas, lo mínimo que la tierra hubiera conservado. La recuperación fue lenta, el monte rasgaba la ropa, las espinas se clavaban en la piel. El olier seco, a animal a tiempo detenido. Encontraron señales que nadie quiso describir en público, no hubo escena para curiosos. No hubo gritos, hubo trabajo cuidadoso, como el de quien intenta recomponer algo roto. En una bolsa de tela, juntaron lo que pudieron. En otra guardaron pertenencias mínimas, un batón, un trozo de cuero, una hebilla oxidada. Cada objeto decía más que una confusión. Al regresar al pueblo, el desconocido no buscó aplausos. Entró a la iglesia con el sacerdote y cerró la puerta, nadie supo que se dijo adentro. Solo se vaya al cura salir más tarde, con los ojos rojos y la espalda más encorvada. Esa tarde por primera vez en mucho tiempo la campana sonó, no per el delegado, per el hermano. Un toque corto, humilde, pero suficiente para que el pueblo entendiera que algo se estaba enderezando. El nuevo entierro fue pequeño, discreto aunque distinto. No fue secreto, tampoco espectacular. La gente se acercó por turnos, con cuidado, como quien se aproxima a una herida propia. Unos levaron flores de campo, otros solo levaron presencia. Nadie habló de Lampião en voz alta, aunque su sombra estuviera en cada esquina. Nadie usó al delegado como excusa. El sacerdote dijo palabras simples sobre el valor de ser tratado como humano, incluso después de morir. No acusó, no absolvió, nombró la dignidad como derecho que no se negocia. El por permaneció atrás, sin mostrarse protagonista. Cuando la última oración terminó, dejó una pequeña cruz de madera sobre la tierra y se retiró sin despedirse al anochecer y no estaba. Como si su función hubiera sido anunciar que el pueblo no podía tocar por miedo. En los días siguientes, la ciudad cambió de manera imperceptible. No se volvió valiente de golpe, no se volvió justa de pronto. Pero algo en la mirada cultiva se acomodó. Había menos sumisión automática, más cuidado al obedecer, más preguntas guardadas. La lección empezaba a asomar, todavía sin sermón completo, quien degradar a los muertos siembra un veneno que tarde o temprano regresa, y quien guarda silencio para sobrevivir también carga una deuda invisible. En el sertón nada se borra del todo, solo se cubre esperando el momento en que alguien, cualquier día, decida destaparlo con respeto. Al final el sertón no celebró, solo recordó. Y esa diferencia importa, compadre, porque hay lugares donde la gente aprende no aplaudir ni siquiera cuando el verdugo que, no por nobleza sino por instinto. La vida en tierra seca enseña que hoy te toca morir, mañana te toca correr. Por eso el pueblo siguió caminando con cuidado, incluso después de que el delegado fuera enterrado. Sin gloria y el hermano recuperara una sepultura digna, nadie escribió una placa. Nadie levantó un monumento. Pero todos guardaron un aprendizaje silencioso, la muerte merece respeto incluso cuando el vivo no lo mereció. La historia del grito no se borró. Se quedó pegado a las paredes, mezclada con el humo de la cantina, escondida en los rizos nocturnos. La frase volvió en boca de los viejos, pero no como kist, volvió como advertencia. No jugues con el cuerpo de un hombre, no hagas del muerto una basura. No conviertas la humillación en costumbre. Porque el sertón tiene memoria larga y un tipo de justicia que no siempre lega por caminos legales, pero lega igual con la paciencia dura de la tierra. Mucho se repite al delegado, diciendo que solo si el trabajo. Ese argumento se repite justificar escudo, delegado se rompía cumplir. Cumplir trabajo no significa perder humanidad. Una placa, un uniforme, una pistola no te den permiso de tratar a un cuerpo como desperdicio. La ley, cuando se divorcia del respeto, se vuelve abuso confirma. Y eso fue lo que el pueblo entendió tarde. El verdadero límite no es la violencia visible, sino la deshumanización tranquila. El delegado no solo castigó a un enemigo, trató de enseñar a todos que un pobre vale menos que un natural. Ese fue su error final.
Y también el era más común en cualquier lugar donde el poder se crea eterno, subestimar la dignidad. Un hombre si le puede quitar el agua, si le puede quitar el nombre, si le puede quitar la paz. Pero cuando si le quita el respeto, si prende una chispa que no siempre se ve al inicio. Esa chispa no se apaga con papels, ni con amenazas, ni con mentiras oficiales. Se convierte en rumor, luego en rabia disciplinada, luego en decisión. Así nacen las leyendas. No de la fantasía, sino del límite cruzado. Lampião no salió de esa historia como santo ni como héroe limpio, salió como consecuencia. Y eso es lo que más incomoda, a veces la injusticia fabrica su propio castigo. El Estado quiso dar ejemplo y terminó regalando un símbolo. El delegado quiso que el pueblo aprendiera miedo y terminó enseñando algo más peligroso, que miedo cambia de dueño, no hay victoria por aquí solo un balance duro. El pueblo recuperó la dignidad de un muerto, pero también aprendió que la dignidad cuesta. Y cuando cuesta duele. Después de todo la plaza quedó igual a simple vista, el mercado siguió. Las gallinas siguieron, el polvo siguió. Pero en los ojos de la gente apareció una prudencia nueva, no frente al delegado, sino frente. Las palabras, porque el sertón no castiga solo a quienes castiga phrases. Un TÍRENLO al natural, fue suficiente para desatar una cadena que nadie pudo detener. Desde entonces muchos se cuidaban de hablar con arrogancia, no por moral, por destino. Porque aquí el orgullo puede convertirse en sentencia. Los jóvenes escuchaban la historia con rabia y fascinación, los viejos la cantaban con tristeza. Las mujeres la repetían como lección para sus hijos, mira como que el que humila. Y en las noches, cuando el viento golpeaba ventanas y el cielo parecía demasiado grande, algunos juraban que todavía se escuchaba el eco del grito mezclado con rezos. Nadie sabía si era imaginación o culpa colectiva, pero no importaba. En el sertón la culpa suena igual que un fantasma, aparece cuando intentas dormir. La consecuencia no fue solo la muerte del delegado. La consecuencia fue el cambio invisible en la ciudad. Los soldados nuevos ya no se atrevían a jugar con los cuerpos, los funcionarios hablaban más bajo. Los ricos cuidaban sus alianzas. Los pobres aprendieron algo que no se decía antes, si todos se calan, el abuso se vuelve normal. Pero si la dignidad se defiende, aunque se tarde, el abuso se asusta. La justicia verdadera no siempre es perfecta, pero la dignidad se puede ser restaurada, aunque el daño quede marcado. Y aquí viene el golpe final, compadre, el delegado murió pero el sertón no lo perdonó. Porque el sertón no perdona la deshonra, perdona el error, perdona la pobreza, perdona el hambre. Pero cuando alguien pisa la dignidad del muerto para enseñar poder, el suelo entero se vuelve enemigo. Esa es la regla más antigua que existe en estas tierras, puedes mandar con miedo pero no puedes gobernar sin respeto. Quien olvida eso termina solo, marcado, con la mente rota, mirando sombras don no hay nadie. Si alguna vez alguien te dijo que las palabras son solo recuerda esto, en el sertón una frase puede convertirse en bala, en fuego, en tumba. Las palabras construyen reputaciones y también las destruyen. Y cuando se usan para humilar, vuelven como maldición, este caso lo prueba. No por miedo, sino por consecuencia. Un grito lanzó un cuerpo al natural, y el mismo grito entero a su otra en vergüenza. Esa es la verdad fría de esta historia. Si quieres que traiga el próximo caso desde el corazón del sertón, donde otra sola palabra convirtió un pueblo entero en condena, ahora mismo suscribit, activa la campana y las notifications y comenta la próxima historia del sertón. Porque el siguiente giro te va a sacudir por completo.